Hola, ¿qué tal con todos? ¿Cómo están? Muy buenas. Aquí les saluda el ingeniero César Escorza, ya como de costumbre, para continuar con los videos que venimos realizando. En esta oportunidad pues vamos a empezar con los videos que nos van a dar los tópicos para el desarrollo y desenvolvimiento de proyectos, en este caso los proyectos de fibra óptica. Este será el primer video de una serie de 4. Veamos. Cuando hablamos de fibra óptica, lo que estamos hablando de un medio físico de transmisión de pulsos de luz controlado, porque los pulsos viajan a través de un medio que tiene determinada configuración de materiales para que en el propio interior se puedan movilizar y llegar a muy largas distancias. Entender de que no existe hoy en día el equipo que sea totalmente óptico, sino es el equipo que tiene las señales eléctricas y hace a través de un transductor el intercambio de una señal eléctrica a una señal óptica o una señal de luz. Esta pues puede pasar por un medio que es la fibra. Esta fibra tendrá en el camino empalmes, porque lo máximo que puede llegar un carrete de fibra por condiciones de diseño y la distribución de peso son 4 o 5 kilómetros comercialmente hablando. Tendremos acopladores en el camino, o en este caso también los splitters. En el caso de que la señal necesite pasar por una gran distancia, pues existen los regeneradores que pueden llegar a optimizar nuevamente la señal. En este caso también aplica pues los amplificadores, que elevan la potencia de la señal y la hacen llegar mucho más lejos. Y bueno, en el proceso del receptor hemos visto que es el proceso inverso de lo que ha sucedido en el transmisor. Eso a gran escala. Para poder hablar de proyectos de fibra óptica es fundamental saber elegir o diferenciar qué tipo de fibra óptica para qué solución voy a emplear. En este caso, las fibras normalmente están caracterizadas por un común denominador que vienen a ser las bandas en las cuales pueden trabajar. En este caso aquí tenemos una gráfica representativa de todas las bandas, empezando desde la primera ventana y su respectiva amplificación, la cual no tiene un nombre de banda en sí. Tenemos la segunda ventana, que tiene pues el nombre de banda O la banda original. Tenemos la banda E, que es la banda extendida de la original. Tenemos la banda S, que es la banda short, la banda corta. Tenemos la banda C, que es la convencional, que vendría a pertenecer a la tercera ventana, y la cuarta ventana con la banda L, que es la banda long. A su vez se conoce también a la banda U, que es la ultra long, pero no es tan usada hoy en día, todavía no hay una tecnología que pueda vencer las limitaciones de atenuación que tiene esta banda. Entonces aquí podemos ver una tabla comparativa en donde se puede ver que determinadas ventanas son aplicables para distintos entornos. Por ejemplo, en la primera ventana solamente tenemos el entorno LAN. Si nos damos cuenta, tenemos 100 megas, 10 megas, 1 giga, 1 gigabit Ethernet, ¿no? Entonces eso es solamente el entorno LAN, como ya lo habíamos explicado anteriormente en las aplicaciones de la capa física. En la banda O nosotros ya tenemos las aplicaciones LAN y las aplicaciones SDH y las CWDM, que son redes de transporte de menor envergadura. Las aplicaciones de la banda E, que son para las aplicaciones CWDM, que es una versión resumida del DWDM. Entonces igual para la banda S o banda short tenemos la banda C, donde en esta banda, la banda C y la banda L, es donde se aplica a gran medida las soluciones de DWDM. Al ser estas dos bandas consecutivas, la banda C y la banda L, es en este espacio que las fibras ópticas que están optimizadas permiten una gran cantidad de canales que van a ayudar a la transmisión en DWDM, que es una red de transporte de gran envergadura. Veamos entonces qué tipo de fibras existen en el mercado, o las más comunes, al menos en mi experiencia que he podido revisar, con las que he podido diseñar y hacer ejercicios de proyectos. Sobre todo la G652 es una de las fibras más difundidas que existe, al menos acá en Perú. Sin embargo hay otras más.
a nivel de fibra monomodo, claro, a nivel de fibra multimodo. Hoy en día tenemos pues las OM3, las OM4, que son las que tienen mayor aplicación. Si bien no sirven para largas distancias, pero sí tienen un buen ancho de banda en rangos de 300 hasta 500 metros aproximadamente, hablando de 10 gigabits por segundo, por ejemplo. Entonces veamos la fibra G652. Esta G652 a lo largo del tiempo ha venido teniendo múltiples versiones. Hoy en día tenemos la fibra G652.D. Esta G652.D con la que diseñamos proyectos, yo tengo varios proyectos en el norte del Perú que he diseñado con este tipo de fibra. Entonces, esta fibra óptica tiene una particularidad, que es el cero pico de agua. Podemos apreciar en la gráfica, esta es una gráfica de atenuación. Entonces justo en la banda E suele, en el comportamiento de los materiales de la fibra óptica, suele aparecer este pico de agua. En este caso, con la presencia de la existencia del agua, ocurre muchas interferencias en el paso de la luz, y por ende pues hay reflexiones y se atenúan. Entonces la optimización de materiales ha llevado de que se dope a la fibra de tal forma de que no exista más este pico en la curva, y nos quedamos con la curva que está abajo, y tenemos prácticamente un pase libre a poder instalar longitudes de onda en estas bandas. Principalmente las aplicaciones de la G652 están pues en redes de transporte CWDM y DWDM, siempre que la fibra cumpla las condiciones. Y para los temas de, por ejemplo, hacer un pase de información en 10G, tecnología Ethernet, ¿no? La G653. Esta fibra en particular, a comparación de la fibra anterior, tiene un núcleo un tanto más agudo, solamente es de 8 micrones. Estas fibras aplican el principio de desplazamiento o de dispersión, llevándonos a que en una determinada frecuencia, como es 1550 nanómetros en este caso, la resultante entre las demás dispersiones sea prácticamente nula. Entonces optimiza esta ventana de aplicación, que es los 1550 nanómetros, o sea entre los 1460 y 1625 nanómetros, para poder hacer un transporte de información en CWDM. Y la ventaja de esta fibra es que puede llegar a una gran distancia. Esa distancia, más o menos utilizando los equipos adecuados, pues pueden bordear los 400 kilómetros. Entonces es la gran ventaja de esta fibra. Entendamos de que mientras más angosto es el núcleo de una fibra, puede llegar a transmitir muchísima más información. Las fibras monomodo G656. Estas fibras permiten hacer el pase de información también en la ventana de 1550. Sin embargo, pueden llegar a trabajar tanto en CWDM y DWDM, siendo esta una fibra de naturaleza ZWD, o sea que hay cero dispersión por longitud de onda. Para lograr un enlace exitoso con este tipo de fibra, es importante siempre contar con los módulos de compensación de dispersión cromática. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Este puede ser un ejemplo de una transmisión en vivo desde un estadio hasta una determinada televisora. Tienes los equipos de transmisión de video, de audio, y haces un gran enlace de 100 kilómetros. Sin embargo, va a pasar o va a tomar factura la dispersión cromática, que viene a ser la separación por las distintas propiedades de cada haz de luz, porque cada haz de luz es diferente y tiene una diferente longitud de onda. Entonces, al ser una gran distancia, esas longitudes de ondas llegarán en distintos momentos, y este equipo se encargará de compensar esos retardos y hacer efectiva y en tiempo real prácticamente, porque la fibra óptica es el medio de transmisión más veloz de todos. La fibra monomodo G657. Hasta el momento hemos ido analizando por puras fibras monomodo. Nos toca hablar de esta fibra G657, que bueno, tiene prácticamente dos familias o dos tipos, la G657A y la G657B. La A es totalmente compatible con la G652,
Entonces, la familia de la G657A, al ser compatible, pues se utilizan como complemento para la acometida de la fibra óptica hacia el cliente. Y la G657B no en todos los casos es compatible con la G652, pero esta fibra es la que presenta menor afectación ante el paso de la fibra por canalizaciones muy anguladas, o sea, donde exista muy poco espacio para que la fibra haga una curva. Esta fibra es la ideal que se tiene que aplicar porque aplica un concepto llamado BLI, que este concepto BLI hace que sea prácticamente insensible a los pequeños radios de curvatura. Si hacemos una gráfica en referencia, podemos ver que una G652 tiene un radio de curvatura de aproximadamente 30 milímetros, pues una G657 de la versión B no pasa de los 5 milímetros. Tranquilamente podría dar la vuelta a un lápiz y continuar y la señal óptica no se vería afectada. Importante entonces tener en cuenta este tipo de fibra, sobre todo para los cables que le solemos llamar de drop, que es el cable que nos ayuda a bajar desde la red implementada del ISP hasta el cliente final. Las fibras multimodo están normadas por otra normativa, que bueno, la que mejor la clasifica es la ISO IEC 11801. En estas fibras multimodo nosotros tenemos los núcleos de 65 micrómetros, que ya es una fibra descontinuada, no se fabrica más, esa es la OM1. Esa fibra, por ejemplo, yo he encontrado todavía en algunos ambientes como minas, que ya están con buen tiempo de operación. Sin embargo, el único material que tú puedes encontrar para eso son pequeños retazos para una refacción, más no podrías encontrar un carrete de este tipo de fibra. Y siendo realista, pues esta fibra es la que menos performance tiene y no te va a ayudar a dar ninguna solución sustentable en el tiempo. Las demás fibras, a partir de la OM2 hasta la OM5, son fibras que tienen un diámetro de 50 micrones. Bueno, la OM2 cada vez se utiliza menos, pero la OM3, la OM4 y recién está entrando la OM5 son las más utilizadas o las más recomendables a utilizar. Sobre todo la OM3. Entendamos que la aplicación de las fibras multimodo son entornos pequeños, entornos LAN, entornos de telefonía analógica, por ejemplo, entornos de sistemas de automatización, entornos de pequeños edificios, en donde, por ejemplo, no necesitamos una gran cantidad de material, pero sí necesitamos un enlace de una velocidad considerable. Por ejemplo, el OM3 o el OM4. La ventaja de la fibra óptica multimodo es que como fibra efectivamente cuesta mucho más caro que una fibra monomodo. Sin embargo, su precio se justifica al hacer la compra del transceiver, porque un transceiver de fibra multimodo es mucho más económico, inclusive me atrevería a decir en una relación de, en algunos casos, 1:5 con un transceiver monomodo para la misma velocidad de transmisión. Entonces, si es un enlace corto, no habría necesidad de que apliques una fibra monomodo. Si tú vas a pagar una fibra que es más cara, que es la multimodo, pero la diferencia en precio que estás pagando por metro de fibra lo vas a amortizar y con un mucho mejor costo-beneficio. Para hablar un poco de los temas de dispersión, tenemos principalmente tres tipos. La dispersión modal, que es la dispersión que resulta del paso de la luz por el material, que el material de la fibra, en este caso, donde más se puede manifestar este tipo de dispersión es las fibras multimodo. El material hace unos determinados caminos a los cuales le llamamos modos. Entonces, al la luz interactuar con los distintos caminos o modos, va realizando distintas velocidades de viaje. Entonces no termina de llegar tal cual empezó, sino llega a un pulso más expandido o en algunos casos traslapado. Y eso, pues, a la hora de que el receptor tiene que discernir la información, puede considerarse un problema. La dispersión cromática. La dispersión cromática está principalmente dada en las fibras monomodo.
Nosotros al transmitir un determinado pulso a través de una fibra, pues es prácticamente imposible hacer pasar una longitud de onda precisa como si fuese una función impulso. Eso no se da en la realidad. Siempre va a estar constituido por un pequeño tren de longitudes de onda. Entonces, al pasar la luz por el núcleo de la fibra monomodo, se puede evidenciar, pero es en menor medida que los efectos de la dispersión modal, pero sí se evidencia un ensanchamiento de pulso, de tal forma de que el ancho del pulso final es un tanto mayor que el inicial. Claro que este problema se intensificaría si la fibra suele ser más larga, pero si recordamos, para distancias mucho más largas existen pues los módulos de compensación de dispersión cromática, como los que tenemos en este caso. Entonces siempre hay una solución. La idea es tener claro cuál es el origen del problema. La dispersión de modo de polarización, o el famoso PMD. Entonces, este PMD es causado por principalmente dos factores: anomalías en el contorno o la forma del núcleo, y por la existencia de curvaturas exageradas, sin respetar quizás el rango mínimo del radio de curvatura que se tiene para la fibra, tanto en el momento de instalación como una vez ya instalado. Entonces, otra particularidad del PMD es que se puede evidenciar en redes de transmisión mayor a 10 gigabits por segundo. ¿Pero en qué consiste? Esto consiste en que, si bien un pulso de entrada pues espectralmente se puede representar de esta forma, al ser luz y ser de naturaleza electromagnética, este pulso siempre va a tener dos polarizaciones. Entonces, estas dos polarizaciones, al viajar en el tiempo, una respecto a la otra, se irán retrasando porque están viajando y encontrando distintos problemas por las mismas irregularidades físicas del camino por el que viajan, lográndose evidenciar el desfase de estos dos componentes del pulso inicial, que inicialmente se encontraban en la misma fase, pero al terminar el envío de información ya no es así. Entonces, el factor a tomar en cuenta para saber que está bien realizada la instalación, la solución vendida es la adecuada, a nivel de certificación, es el tiempo que existe entre estas dos componentes polarizadas del pulso de luz. A eso nosotros le llamamos los problemas de dispersión por polarización, o PMD. Hemos podido revisar ya la primera parte de esta serie de videos de proyectos de fibra óptica. Entonces, ahora pues mencionarles siempre las recomendaciones para poder conocer o estudiar un poco más, que es la importancia de certificación en las instalaciones, la interpretación del ORL recomendable según la norma EIA-TIA. Hemos hablado bastante de las tecnologías de medio, porque para el desarrollo de las distintas normativas de fibra óptica, como hemos podido ver cómo se caracterizan, pues son tecnologías de medio de transmisión. Entonces, los desarrolladores de tecnologías de fibra óptica, con todo el expertise que ya van acumulando, realizan pues diseños e ingeniería de materiales. Entonces se logran pues las fibras con cero pico de agua, las fibras con dispersión desplazada, etcétera, etcétera. La importancia de las ecuaciones de Nikis y Shannon, las redes de cableado estructurado, de fibra óptica y cable de par trenzado, que bueno, se caracteriza por la ISO-IEC 11801. Como conclusiones y consideraciones, los conocimientos adquiridos en la experiencia de campo y en la teoría se vuelven aliados acérrimos al momento de diseñar proyectos. Claro, porque ¿qué tal si nosotros queremos pues hacer una solución, no sé, quizás de minería, y esta solución de minería no tenemos clara la idea, ¿no? Y planteamos desde un principio utilizar una fibra de 62.5, una OM1, cuando sabemos por teoría y por la misma demanda de todos los usuarios, esa fibra ya no tiene cabida para más allá de las refacciones. Planteo de una solución para determinado proyecto siempre debe ir acompañado al contexto de aplicación
en el cual se empleará el despliegue realizado. Claro, porque simplemente tú no puedes ir a atender un requerimiento, por decir así, necesito un enlace de fibra óptica, ven y hazlo. No, o sea, nosotros tenemos que atender, necesito un enlace de fibra óptica que será empleado para una red de transporte. Entonces utilizaré la fibra óptica más adecuada para ese tipo de solución, ya que las fibras, por sus especificaciones, suelen tener diferentes valores y diferentes configuraciones comerciales. ¿A qué me refiero con configuraciones comerciales? Que quizás solamente llegan a Perú o llegan en un lapso no muy largo, quizás una vez al mes, fibras solamente de 12 hilos en carretes de 4 kilómetros. Entonces es importante saber el contexto en cuál se va a aplicar. Bueno, y la frase que tenemos el día de hoy es que enseñar es dejar un recuerdo positivo en la vida de alguien. Me despido con todos, espero que les haya gustado este video. Como les dije, es una serie de 4 videos y nos vemos más adelante.